Ante los acontecimientos de incertidumbre y guerra económica mundial de las últimas semanas, ¿está preparado tu negocio para enfrentarlos? Aquí en este blog de MMS Consulting hablaremos un poco de los efectos económicos que ya se venían dando por la pandemia de COVID-19 y los efectos que creemos y que los economistas coinciden que se pueden dar en los próximos meses y en los próximos años. El primer indicador importante es el nivel de inflación en los Estados Unidos, que no había tenido estos niveles desde 1982. La inflación anual en el mes de marzo en Estados Unidos cerró aproximadamente en el 8%. No se habían tenido estos niveles desde hace prácticamente 40 años. Esto tiene un efecto importante y este efecto no ha sido de la guerra, sino que ha sido de un manejo no adecuado de la inflación en este país y por consiguiente ha tenido efecto en la economía mundial y en México. En México la inflación hasta marzo, según el INEGI, fue de 7.28 anual, pero todos sabemos, quienes vivimos en este país, que el impacto real ha sido entre el 25 y el 30%, impactando a las familias mexicanas, a las pequeñas empresas. Y lo hemos visto particularmente en el precio de los alimentos. Y eso que el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable, pero vemos cómo ha afectado esto a la economía. Ahora, hablando de esta guerra mundial, tenemos que hablar de guerra mundial porque estamos viendo desde hace unos años, del final de la Guerra Fría en los 90s, que se han venido consolidando algunos bloques, el bloque asiático, el bloque musulmán, y el bloque aliado a Estados Unidos, o sea, el bloque occidental. Vemos cómo el conflicto en Ucrania es solo la punta del iceberg del enfrentamiento entre estos grandes bloques y este enfrentamiento está en el plano de lo militar y lo geopolítico, pero no solo es eso, también es una guerra comercial, es una guerra económica, es una guerra de ideología, es una guerra de información, desinformación, y tenemos que analizar estos acontecimientos desde sus diferentes perspectivas. La parte económica financiera y lo que impacta a las empresas. Y lo que sí tenemos que decir es que además de estos sucesos de guerra mundial económica, la transformación digital ha traído también cambios en los paradigmas económicos financieros. Un ejemplo de ellos son las criptomonedas, que hasta hoy han servido como un activo de riesgo y especulación, pero que sin embargo es una alternativa para Rusia para evadir sanciones y controles de los bancos centrales occidentales. Están pasando a ser un activo de refugio de capitales. Esto es importante porque las criptomonedas les dan independencia a los países y a los bloques político-económicos a no depender de bancos centrales y de políticas restrictivas o sanciones a, a los bloques económicos. El escenario macroeconómico que se avecina y que muchos economistas coinciden en que viene es el fenómeno de la estanflación, que es una condición de alta inflación acompañada de una recesión económica como consecuencia sobre todo de esta guerra que ya inició. El primer evento de esta guerra económica tiene que ver con las reservas del Banco Central ruso, que según un informe hasta el primer semestre de 2021 se calculaban en 630 billones de dólares, de los cuales el 21% están como reservas dentro de Rusia en oro y el resto están en instituciones y bancos centrales de diferentes naciones en divisas como dólar, como euro y como yuanes. Entonces, en la gráfica podemos ver esa distribución de... Y la parte importante es que con las recientes sanciones, el dinero de estas reservas fue ya congelado por los bancos occidentales. Esto representa más o menos las dos terceras partes de estos 630 billones de dólares. El resto sí siguen en bancos en China y en reservas de oro. Esto es importante
porque esas reservas que están congeladas en esos países hacen que haya una demanda mayor de dólares y por lo tanto hemos visto en las 2 últimas semanas que el tipo de cambio de las monedas, las sanciones económicas principalmente de la Unión Europea han impactado también en los rubros donde Rusia tiene una participación importante en sus exportaciones. Por ejemplo, los energéticos. Si nosotros vemos esta gráfica, Rusia tiene el 25% del mercado del gas natural en el mundo. Entonces, al imponerse sanciones y ante una perspectiva de disminución de consumo por algunos países, se incrementa la demanda de este energético de otras fuentes. Es por eso que ya vimos incrementos en los energéticos en todo el mundo y especialmente en México. Acabamos de tener un incremento del gas sobre casi los 800 pesos por tanque de 30 litros. Rusia también es un jugador importante del petróleo, tiene aproximadamente el 12% del mercado mundial y es un jugador importante en aceites vegetales y en trigo, y esto impacta pues, en toda la cadena y en todo el sector alimentario. Tiene más del 35% del mercado de paladio, de industriales, de diamantes industriales y de otros metales raros, pero que son esenciales en los procesos de transformación y en prácticamente todas las industrias. Entonces, el mismo fenómeno del gas y del petróleo, ya se han visto reflejados alzas en todos estos commodities. El hecho de que sube el dólar y se encarezcan las materias primas hace que las potencias exportadoras sean menos competitivas y que entonces los bancos, sobre todo la reserva, imprima más dinero para hacer menos caro el dólar, pero eso tiene un efecto en la inflación. También para las potencias productoras, en 3 de sus grandes elementos tienen un impacto inmediato. Tiene impacto en el costo de las materias primas, tiene impacto en los costos de transformación, principalmente por el precio de los energéticos, y tiene un impacto grande en todo lo que tiene que ver la logística. La logística es el desplazamiento de mercancías desde las fábricas hasta el consumidor final. Entonces eso encarece mucho los productos. Al subir los precios, al subir los costos y tener los precios de mercado presionados por un decremento en el consumo económico, porque la inflación y todos estos eventos también causan un estancamiento económico y las utilidades de las empresas. Y las empresas normalmente recurren a acciones como de despedir personal, bajar su plantilla de personal y dejar de invertir y de gastar en elementos que son esenciales para el crecimiento de las empresas y de los sectores económicos, como es la investigación y desarrollo, como es la innovación. Entonces, todo este escenario nos conduce a que tengamos una disminución en la actividad comercial. Los especialistas en análisis económico del banco Goldman Sachs estiman que una probabilidad de 35% de caer en recesión para 2023, dada toda esta cadena de ventas. Escenario de estanflación. Tenemos 4 efectos grandes que se ven, característicos, que es una disminución en el PIB o en el crecimiento económico, un aumento en el desempleo, una baja de utilidades y un aumento en la inflación. Ahora, ¿cómo pueden las empresas prepararse para un escenario? Ahora vamos a presentar la opinión de Marc Vidal, que es un especialista en economía y tecnología, quien nos dirá cómo prepararse o qué hacer en un escenario de estanflación económica. Que nunca, seas autónomo, una pyme o incluso una gran empresa, vas a tener que tomar decisiones estratégicas que te permitan sobrevolar el momento actual. Deberás afrontarlo desde, por lo menos, bajo mi punto de vista, 4 puntos diferentes, y que los 4, además, tienen que ver con la aplicación tecnológica que puedas hacer. Hay múltiples formas de innovar tecnológicamente
a un coste reducido. La palabra que vamos a escuchar más en los próximos días es incertidumbre, pero esa incertidumbre se tiene que gestionar desde un punto de vista flexible. Tenemos que ser capaces de tener una cierta flexibilidad si nuestra empresa hace una cosa u otra para afrontar los diferentes escenarios que se puedan producir. Para ser flexible, hoy en día hay una máquina, hay un elemento, una herramienta que nos lo permite hacer a un coste más reducido, y es la tecnología. En este caso, la transformación digital como factor trascendental de esos cambios, o por lo menos para afrontar con flexibilidad esa incertidumbre. La transformación digital se compone de 4 elementos, que hay diferentes contenidos que tengo por ahí que te los definen bien, pero tenlo en cuenta. Una es que tienes que conocer mejor a tu cliente en estos días para saber exactamente qué le vas a poder vender y qué no. Eso se hace buscando los datos, transformarlos en información y finalmente en conocimiento, con tu capacidad de hacerle preguntas a esa información, dándole un sentido a esa información. La segunda clave es hacer eficiente todos tus procesos. Busca la fórmula para que con tecnología lo más económica posible, que existen muchas, puedas hacer eficiente cualquier proceso, hacer más productiva tu compañía. Vas a tener presión para aumentar sueldos porque la inflación va a subir mucho. Va a haber presión en el incremento de tus proveedores, por lo cual tendrás que buscar la eficiencia. Seguramente no podrás subir tú también todos los precios, y ese margen de beneficio deberás de buscarlo en la eficiencia, en la productividad, y no solo en el hecho de incrementar los precios de tu catálogo. La tercera clave tendrá que ver con buscar algún nuevo modelo de negocio. Venimos de unos meses, de un par de años, en los que muchos han tenido que reinventar sus modelos de negocio. Vuelve a haber una gran ventana de oportunidad para que hagamos eso. Antes de desestimar un negocio, el que tengas, piensa en si generando un nuevo modelo sobre lo que ya tienes y cómo sabes hacerlo, podría haber ahí una ventaja competitiva sobre otros. Hay grandes empresas que no pueden modificar sus modelos de negocio porque son dinosaurios gigantescos que, por muy tecnológicos que sean, no pueden modificarlo de manera rápida. Si tú tienes una pequeña o mediana empresa, eso sí lo puedes hacer de una manera más rápida. No te embarques en grandes inversiones, porque todo eso se puede hacer también, aparte de innovando, a un coste verdaderamente aceptable. Y la última clave, la que tiene que ver con los hechos personales, con esa capacidad que tendremos para desarrollar habilidades nuevas y enfrentarnos a todos esos cambios que vienen, a esa guerra financiera a la que nos vamos a tener que enfrentar. Como ya lo dijo el especialista Mark Vidal, un punto principal es que tienes que trabajar es el conocimiento de tu cliente, estrechar la relación. Y para eso existe toda una metodología, una estrategia que se llama los sistemas de relación con cliente. No solamente es el software, sino es un conjunto de buenas prácticas y procesos que se tienen que implementar en las empresas precisamente para aprovechar mejor la relación con tu cliente, incrementar tus ingresos y por tanto tus utilidades, porque estos sistemas también te ayudan a ser más eficiente. MMS Consulting te ayuda también porque somos expertos en optimizar procesos, somos expertos en hacer más rentables, más eficaces tus procesos de negocio en complemento con nuestra herramienta Sandbox. Pero otra parte muy importante que tenemos, que nos hace diferentes a otras consultorías, es que tenemos nuestra herramienta de software como servicio. Este modelo de negocios te permite pagar por usuario y por funcionalidad nuestro sistema en la nube dependiendo de tus necesidades. Entonces, lo más importante de esto es de que tú puedes implementar un proceso para hacer una transformación digital en tu empresa, y con este modelo de software como servicio tú puedes ir creciendo en medida que van creciendo tus objetivos a largo plazo, en medida que vas completando tus estrategias, en medida que vas transformando tu negocio. No tienes que hacer una inversión onerosa al principio. Nosotros nos adaptamos a los procesos que quieras implementar y eso es lo que se te cobra con los usuarios que tú quieras. Entonces estamos aquí para asesorarte. Si aún no has contemplado hacer inversiones y preparar tu empresa para esta transformación digital y para estos tiempos económicos que se previenen complicados, contáctanos. Estamos en nuestra página web y aquí te dejo un link para que nos puedas contactar. Con mucho gusto, un representante de ventas te contactará